Su padrastro lo echa de la casa. Tiempo después este vuelve y le da una dura lección. Dicen que es mejor estar solo que mal acompañado, y más aún cuando tienes hijos, porque no puedes permitir que un extraño venga a entorpecer la crianza que le estás brindando a tus niños. Macarena era una joven huérfana que había tenido padres con ciertos alcances económicos. Cuando sus papás partieron, ella heredó una casa muy grande con todas las comodidades, aparte varias cuentas bancarias, con las cuales podía tener una vida tranquila sin tener que trabajar por mucho tiempo. A pesar de todo, ella decidió iniciar sus estudios universitarios, pues había sido una muchacha muy aplicada y comenzaría a cursar su carrera de administración en la Universidad Central. Aparte de convertirse en una profesional para poderse valer por sí misma, ella también quería formar una familia y deseaba mucho encontrar a un hombre trabajador con sus mismas ganas de progresar en la vida, que fuera además su compañero, el padre de sus hijos y con quien pudiera contar en los momentos difíciles. Cuando Macarena hacía sus prácticas profesionales, conoció a Iván, un hombre apuesto, quien tenía mucho dinero. Ellos se enamoraron y comenzaron una relación a escondidas, porque en la empresa donde ambos estaban, no permitían amorío entre sus trabajadores, y mucho menos entre un empleado y una practicante. La muchacha creía que ese hombre era el de sus sueños y con quien un día llegaría a casarse. No obstante, ni se imaginaba lo que sucedería poco tiempo después. Una tarde Macarena se sintió mareada. Iván la llevó al hospital y descubrieron que estaba embarazada. Ella se puso muy feliz, pero el hombre reaccionó muy mal y la dejó sola. Macarena no se imaginaba qué estaba sucediendo, así que hizo algo que no era común en ella. Con un amigo que había hecho en recursos humanos, consiguió la dirección de Iván, pues ese nunca la había llevado a su casa en los 3 meses que llevaban saliendo. Cuando la joven tocó el timbre y le abrieron la puerta, era una mujer con un niño en brazos. Pocos minutos después, se asomó Iván y ella entendió todo. El sujeto era casado y ya tenía su propia familia. Macarena solo había sido una aventura, así que desde ese momento decidió sola sacar a su bebé adelante. Cuando su pequeño llegó al mundo le puso Ricardo, y desde que lo tuvo en sus brazos lo amó profundamente. La mujer se dedicó en cuerpo y alma a su hijo durante los 2 primeros años de su nacimiento, y posteriormente decidió ejercer su carrera como administradora. En poco tiempo ya era una de las empleadas con más responsabilidades, tenía un cargo ejecutivo y ganaba mucho dinero, gozaba de todas las comodidades en casa, y además sacaba tiempo libre para brindarle a su pequeño todo el amor y la atención que se merecía. Ser madre soltera era algo que a Macarena le había gustado. Tenía el amor de Ricardito solo para ella. Sin embargo, siempre había pensado que a su hijo le faltaba esa figura paterna. Su niño estaba creciendo y nunca había tenido un padre. No obstante, ella se esmeraba en tratar de llenar ese espacio vacío en su vida. Cuando su pequeño ya tenía 4 años, sucedió algo que esta mujer no se esperaba. Nuevamente conoció a un hombre del cual se enamoró profundamente. Al principio no era nada serio, solo uno que otro encuentro, pero sin darse cuenta, las cosas comenzaron a cambiar. Este individuo era un poco menor que ella, además su colega, y apenas comenzaba a trabajar. Sin embargo, la pasión fue tanta que decidieron casarse.
casarse. Aunque Macarena se sentía contenta con el trabajo que había hecho con su hijo como madre soltera, consideraba que darle un padre a Ricardito sería mejor para él. No obstante, su nuevo esposo Leonel no quería a su pequeño y solo lo soportaba porque no tenía otra opción. Por casi 2 años, los tórtolos enamorados vivieron muy felices su relación. Casi todo lo hacían juntos, y el único problema era el desapego que su marido a veces demostraba por su hijo. Ella en varias ocasiones le reclamó, diciéndole que él la había conocido con hijo, y nunca se había opuesto. Pero el hombre le expresaba que él podía ayudarla con el niño, pero que ese chiquillo nunca sería su hijo. Esta situación le pesaba a Macarena y a veces se preguntaba si se había equivocado en casarse con Leonel, ya que una de las razones que la había motivado a unirse formalmente con un hombre era darle un padre a su hijo, pero no podía hacer nada para ese momento. Ya no tenía cómo cambiar las cosas. Así siguieron viviendo por varios meses más, hasta que una mañana, sorpresivamente y sin ninguna explicación, quien parecía un roble murió. Macarena amaneció al lado de su esposo sin vida, y esta situación solo le complicó las cosas al pobre Ricardito, porque quedaba al cuidado de un padrastro que no lo amaba. Cuando Leonel quedó viudo, sufrió mucho, porque ella era el amor de su vida. No obstante enterarse que su esposa había dejado todos sus bienes a nombre de su hijo, lo hizo hervir en enojo, porque él se creía en el derecho de heredar algo ya que era su marido. En fin, el sujeto se maquinó una forma de cambiar las cosas. Se desasiría del niño. Él, como su representante legal, lo llevó un día al campo con el pretexto de unas vacaciones. Pero lo que tramaba era algo más oscuro. Al llegar a aquel lugar desolado, le dijo al pequeño que lo esperara mientras buscaba unas cosas que se le habían quedado, pero en realidad lo dejó abandonado. Ricardito, con 7 años, comenzó a caminar sin saber dónde estaba, y luego de un par de horas, estando ya sediento, gracias a Dios consiguió una casa. En ese lugar estaba un anciano, el cual al verlo tan pequeño, decidió apoyarlo. El hombre le preguntó que qué hacía solo en ese lugar, y cuando el niño le contó lo que le había hecho su padrastro, este decidió ayudarlo. Después de todo, las agujas del reloj comenzaron a correr. Por su lado, Leonel vivía apoderado de todos los bienes que había dejado su esposa, y cuando le preguntaban por su hijastro, solo decía que ese estaba estudiando en el exterior. Mientras tanto, Ricardito, quien ya tenía 18 años, vivía una dura vida en el campo, junto a ese anciano que siempre lo había ayudado. El joven, con muchos esfuerzos, en sus tiempos libres estudiaba y ya estaba listo para entrar a la universidad, pero la carrera que quería cursar era costosa, así que decidió hacer justicia. Quiso volver a la capital para reclamar parte de los bienes de su madre, y con la compañía de don Ramón partió del campo. Al llegar entendía que la situación estaría complicada. No se acordaba bien dónde quedaba su casa, pero después de todo sí halló el lugar. Sin decir quién era, comenzó a investigar con los vecinos sobre Leonel y su hijastro. Fue ahí donde descubrió que él era el dueño de todo, pero que su padrastro se había encargado de decirle a todos los vecinos que el hijo de su difunta esposa estaba en el exterior estudiando. Sabiendo que todo le pertenecía, Ricardito decidió interponer una demanda ante las autoridades, reclamando sus bienes. Cuando Leonel se enteró que él había regresado, se preocupó mucho, porque sabía que todo lo que había hecho lo podía llevar a la cárcel. Sin embargo, Ricardo mantuvo silencio sobre su abandono, y solo pidió que todo lo que su madre le había dejado le fuera entregado de inmediato. Sin muchos esfuerzos, el muchacho recuperó todo, pues
por testamento, él era el único heredero. Finalmente, Leonel entregó la casa y las cuentas bancarias y se fue a vivir a otro lugar. Por lo menos se había librado de ir a la cárcel. Antes de partir, le pidió perdón a Ricardito por haber actuado como lo había hecho. Además, le agradeció por no haberlo denunciado ante la fiscalía, y Ricardito le dijo que a su diferencia, él no podía dañar a alguien a quien su madre había amado. Con esas palabras partió Leonel, aprendiendo la lección y entendiendo que había perdido la oportunidad de ser el padre de un buen hijo. Posteriormente, aquel anciano que había ayudado a Ricardo, al notar que el joven ya había recuperado sus cosas, quiso regresar a sus tierras en el campo. Sin embargo, el señor ya estaba muy viejo y hasta un poco enfermo. Por ende, Ricardito le dijo que él había sido como un ángel guardián en su vida y que no lo podía dejar solo, así que lo invitó a quedarse en su casa, siendo como el padre o el abuelo que nunca había conocido, pues en los últimos 11 años él siempre había estado para acompañarlo. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.